Como habíamos estado anunciando mediante el tiempo de los mensajes en Lucas y también en las redes sociales, hoy comenzaremos un estudio en el libro de Ageo. Un estudio que nos durará quizás como por 6 domingos, va a ser un estudio corto para después proseguir con Hechos, que es la continuación de Lucas. Y es posible que ahora mismo se te haga difícil encontrar el libro de Ageo ahí en la Biblia, porque es un libro cortiquito que suele perderse allí en el Antiguo Testamento. Y es un libro que pertenece a los profetas menores. No porque sea menos inspirado ni sea menos importante, sino por el tamaño de su profecía. Al compararlo con los llamados profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Daniel, que profetizaron mucho más que lo que aquí tenemos. Y si te puedo hacer un resumen, por así decirlo, de qué trata este libro antes de adentrarnos en él, y vamos a estar viendo cada una de las aplicaciones y todas las cosas como llegan a nosotros hoy estas enseñanzas, pudiera decirte que encontramos aquí el llamado de Dios a su pueblo, específicamente a aquel pueblo en aquel tiempo, a renovar sus esfuerzos para reconstruir el templo poniendo a Dios como lo primero. Nada es más importante que la dedicación de su pueblo a Dios. Es un llamado de parte de Dios a los israelitas aquí a sacudirse de la apatía espiritual y a trabajar entregadamente en la obra del reino. Así es que yo quiero invitarle a leer en el capítulo 1 de Ageo los versos 1 y 2. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de los versos 1 y 2. Y si usted está allí, dice de esta manera: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Y al leer estos dos versos introductorios, por así decirlo, a todo el libro, hallamos un pueblo que ha malinterpretado los tiempos. Ellos están diciendo, no es el tiempo de Dios ahora, no es el momento ahora de que la casa de Dios sea reedificada, no es un buen momento. Ellos están desenfocados con respecto a la misión que Dios tiene para sus vidas. De tal manera que mi invitación para ti hoy es, y saldrá en pantalla allí, que vivamos la misión de Dios para nuestras vidas. Como tenían que hacerlo ellos, hoy nosotros podamos concentrarnos en esto. Pero antes de adentrarnos en la interpretación de estos versos, de poder extraer algunas enseñanzas de ellos, yo quiero hablarles un poco del contexto histórico de este libro. O sea, las circunstancias en las que la audiencia original recibió estas enseñanzas. Porque esto es muy importante para saber cómo conectarlo con nosotros. Para saber de qué nos está hablando este texto, qué había pasado. Y Ageo fue uno de los profetas que Dios usó para hablar al pueblo de Israel cuando ellos regresaron del exilio en Babilonia. Recuerden que el pueblo había sido llevado por su pecado a Babilonia. Ahora habían regresado a una ciudad que estaba devastada por el asedio de los ejércitos que los habían tomado y los habían llevado cautivos. Ellos habían estado viviendo allá, habían sido exiliados, habían sido cautivos y regresaron y pusieron manos a la obra para comenzar a reconstruir el templo. Ellos llegaron y comenzaron a hacerlo, muy deseosos de que se volviera a levantar un templo allí. Habían comenzado poniendo los cimientos, pero comenzaron a tener alguna oposición.
Oposición que les causó tal desánimo que detuvieron la obra por completo. O sea, habían regresado, habían comenzado, habían dado incluso mucho para que esto se llevara a cabo, pero comenzaron a tener oposiciones de enemigos y pararon todo aquello. Y dicen los estudiosos que por aproximadamente 17 años, 16 años, ahí no se puso un ladrillo, estuvo aquello parado completamente. De manera que Ageo profetiza en un momento de la historia en el cual el pueblo de Israel se había acostumbrado a celebrar sus sacrificios en las ruinas del templo, mientras ellos se ocupaban de sus propios asuntos, mientras ellos se ocupaban de sus negocios, mientras ellos se ocupaban de sus reinos personales. A ellos no les interesaba. Y cualquier parecido con la realidad, aquí cambia el dicho, no es pura coincidencia, sino que tiene que ver con la materia de nuestro corazón caído que constantemente nos empuja a pensar en nosotros y no en Dios y su reino, en nosotros y no en la misión de Dios para nosotros. Y las profecías de este libro fueron pronunciadas, verso 1, ¿cuándo? En el año segundo, si usted está siguiendo con su vista, del rey Darío, el mes sexto. Un rey persa que por el año 520 aproximadamente antes de Cristo estaba imperando. Esta profecía, este libro, toda esta compilación de enseñanza que vamos a estar leyendo en estos días, compartiendo por los siguientes domingos, llegó al pueblo de Israel en un lapso de aproximadamente 4 meses. Si usted mira allí el verso 1 del capítulo 1, año segundo, en el mes sexto, el día primero. Y la última profecía la vemos en 2:20, cuando dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo, y aquí se estaba refiriendo al mes noveno. O sea, en un transcurso de 4 meses se pronunciaron estas profecías. Y si usted lee este libro de corrido, en un rato, en unos minutos, a su vista, va a saltar un énfasis muy marcado en la importancia de la voz de Dios para mover al pueblo a hacer lo que ellos tenían que hacer. Usted se va a encontrar varias veces este énfasis de la importancia de la palabra de Dios para despertar al pueblo de esa apatía espiritual en la que ellos estaban viviendo. Y de aquí se desprende el primer punto, la primera enseñanza que te comparto en esta mañana. Necesitas estar saturado de su palabra para que ella sea la que dirija tu vida. Y tal parece que alguien me dijo que aquí no estaban leyendo la Biblia y domingo tras domingo estoy mencionando este tema. Pero cuando hemos estado abriendo las Escrituras últimamente, tanto en el final del libro de Hechos como ahora comenzando Ageo, nos encontramos con esta temática, nos encontramos con esta idea. La palabra de Dios sobre un pueblo que necesita que solo ella le empuje a vivir, solo ella le empuje a tomar sus decisiones. 38 versículos tiene este libro, si usted suma los 2 capítulos. Y leemos 23 veces expresiones relacionadas con la palabra del Señor. Vino la palabra del Señor, declara el Señor, Ageo mensajero del Señor, así dice el Señor, la palabra de Dios, llegando hasta ellos. Porque no es la opinión de Ageo la que está plasmada aquí, no es la opinión de un vocero la que está plasmada aquí. Es Dios mismo hablando a su pueblo por medio de su palabra, usando su profeta para llevarla hasta ellos. Es Dios mismo despertando los corazones para traerlos hacia Él. Y aquí quiero hacer una pequeña diferencia entre las palabras que Ageo podía traer a ellos y las palabras que cualquier predicador hoy puede traer a su audiencia. Existe una diferencia abismal, una diferencia muy grande. Porque las palabras que Ageo estaba compartiendo con el pueblo eran palabras reveladas por Dios a él, inspiradas por Dios a él para que él las trajera
a su pueblo. Los predicadores en estos días no reciben una nueva revelación para ellos compartir, no reciben una nueva inspiración para ellos compartir, sino que simplemente ellos abren las escrituras, las estudian en su contexto y las traen así al pueblo. Aquí está todo lo que se ha dicho ya. Y cualquier cosa que venga a su vida que no tenga que ver con esto, usted necesita estar saturado de esa palabra para que ella esté empujándole a decir es o no es. Es por eso que nosotros como iglesia anhelamos que solo esto pase aquí, que sean abiertas las escrituras y que ellas muestren no más que lo que Dios ha inspirado. Dios nos ilumina para entender las escrituras, explicarlas, mirar una serie de factores que nos ayudan a no sacarlas incluso de contexto cuando las vamos a compartir o cuando las vamos a aplicar a nuestras vidas. Pero esto es muy diferente a que un predicador moderno intente tener los mismos pensamientos, las mismas ideas que un profeta, como lo describe la Biblia. Y la razón por la cual nosotros necesitamos estar tan anclados a la palabra de Dios y solamente a ella es porque en ella se revela lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y necesitamos estar tan prendidos a ella para que nuestros preconceptos con respecto a la palabra sean anulados, para que nuestra humanidad con respecto a la palabra sea anulada, para que nuestros sentimientos con respecto a algo que estoy leyendo a la palabra sea anulado, para que nuestros marcos de referencia de toda una vida con respecto a lo que yo creo que un texto dice sea anulado. Y solo ella se muestre tal y como es. Porque, amados hermanos, solo la palabra de Dios y ninguna otra instrumentación tiene el poder de salvar la vida y santificarla. No hay ilustración que pueda salvar a una persona. No hay título bonito para un mensaje que pueda salvar a una persona. No hay mensaje relevante para estos tiempos que pueda salvar a una persona. No hay charla motivacional, inspiracional que pueda salvar a una persona. Solo les va a sepultar más. Les va a mantener entretenidos, creyendo que están bien. Pero no lo están. Porque solo la verdadera palabra de Dios, y no todo lo que el hombre intenta añadirle por tal de atraer a las masas, a sonar bonito para ellas. Solo la palabra de Dios puede salvar, puede santificar. Solo ella. Y mientras nos mantengamos fieles a eso como cristianos y como iglesia, las personas verdaderamente estarán siendo salvadas y las personas verdaderamente estarán creciendo en su vida cristiana. Y yo no me quiero adelantar porque vamos a hablar de este libro en los siguientes domingos, específicamente la semana que viene o la otra de más arriba. Pero yo quiero que usted mire los versos del 13 al 15 para que usted vea qué ocurrió. No tiene que ver con nuestro mensaje hoy, lo vamos a predicar dentro de unos domingos, pero Ageo, mensajero del Señor, una vez más, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declaró otra vez el Señor, y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel y de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. ¿Qué tuvo que pasar? Dios tuvo que despertar los corazones. Dice después, así que vinieron, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Al final del verso 14, comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué pasó cuando la palabra de Dios fue hablada? ¿Qué pasó cuando los corazones fueron despertados alrededor de la palabra? ¿Qué pasó? Comenzó la obra. La obra que había estado detenida por 17 años aproximadamente. Ahora el verso 1 nos dice que la primera palabra vino
el día 1 del mes, y aquí el día 24 hay una respuesta. Lo que se había detenido por 17 años, ahora en apenas 23 días, al ser expuesto a la palabra de Dios, tiene una respuesta. Al despertar Dios los corazones, tiene una respuesta. En solo 23 días la palabra de Dios comenzó a transformar la mente de una nación. Y escuche esto, hermano. Nuestros niños, y estoy hablando de lo principal, de lo central. Nuestros niños no necesitan jugar y divertirse en la iglesia. Necesitan la palabra de Dios. Los jóvenes no necesitan pasar un buen rato acá. En el mundo lo pasan mejor. Necesitan la palabra de Dios. Los visitantes y nuevos creyentes no necesitan que bajemos los estándares para que se sientan recibidos. Necesitan la palabra de Dios. Los creyentes de años en el Evangelio no pueden conformarse con lo que hasta hoy han concebido del Evangelio. Necesitan la palabra de Dios. Y esa, si somos expuestos a ella, va a derribar cualquier concepto, va a derribar cualquier cosmovisión que sea contraria a ella. Así es que yo ruego a Dios que la palabra de Él tenga un lugar importante en nuestra vida, para que sea silenciada cualquier voz que esté hablando. Nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras proyecciones, lo que he creído la vida entera, sea silenciado, sea puesto a un lado y la palabra de Dios lo esté transformando. Y este proceso es fuerte porque a veces es necesario desaprender. Usted sabe. Es el proceso inverso a aprender. Todos quieren aprender, pero nadie quiere desaprender. Pero a veces hay cosas que hemos aprendido mal y necesitamos desaprenderlas para incorporar las nuevas. Y esto es para todos los creyentes en el mundo entero, entre los cuales estamos nosotros de esta iglesia local. Volvernos a la palabra, volvernos a la palabra. Hace unos días hablaba con un amigo y estaba hablando sobre algo que cuestionábamos juntos de la iglesia moderna, específicamente la iglesia bautista. Nosotros somos una iglesia bautista. Y él me decía, pero eso se ha hecho la vida entera en la iglesia bautista, lo que sea. No quiero ni mencionar qué. Y yo le dije, pero está en la palabra. Vamos a leerla. Ni aunque los hayan hecho los bautistas, ni aunque los hayan hecho los puritanos, está en la palabra. Porque a veces los hombres hacen sus interpretaciones de la Biblia y crean tradiciones que se llevan por los siglos de los siglos, pero no tienen que ver con la palabra. Y necesitamos volvernos y volvernos y volvernos y no tener pena de decir, yo me equivoqué, yo creía esto, pero estaba equivocado. Descubrí esto en la palabra con respecto a lo que sea. Eso es un cristiano. Alguien que sabe que es pecador y que necesita de Dios constantemente transformándole. ¿Qué actitudes, pensamientos, decisiones estás enfrentando que pueden ser contrarias a la misión de Dios para tu vida? Que su palabra ante un corazón enseñable haga germinar los frutos necesarios. Porque no basta con escucharlo bien aquí, no basta con tenerlo en la mente. Basta que eso produzca algo. Se necesita. Examina y desecha cualquier idea que sea contraria a su palabra, por muy popular que sea. Examínala. Ahora, sigamos mirando aquí. Verso 1. La palabra del Señor ha llegado. Llega por medio de su profeta Ageo. ¿Pero a quién llega? ¿A quién llega? A un tal Zorobabel y al sumo sacerdote Josué.
Es muy interesante que la palabra llega primeramente a quienes eran los líderes de la nación de Israel en aquel momento. Espirituales y vamos a hablar sociales. Porque Zorobabel era un nieto y vamos a hablar más de ellos más adelante. No tenemos que comernos toda la comida hoy. Pero Zorobabel era el nieto de un rey Joacim, descendiente de David. Era un antepasado de Jesús. Y estaba siendo un líder civil que había conducido a este primer grupo de exiliados de regreso a Israel. Además estaba como supervisor en este proyecto de reconstrucción del templo. Y Josué, como líder religioso, era un sumo sacerdote, descendiente de Sadoc, que también regresó a Jerusalén con la misión de restablecer el linaje del sacerdocio a través de Aarón y de su hijo Eleazar. Los dos líderes son los primeros que Dios les está hablando. Y a veces el concepto de líder se queda un poco grande para cualquiera de nosotros, o lo vemos demasiado grande. Pero escúchame, si Dios te ha salvado y te ha dado su palabra y conoces los rudimentos básicos como para comenzar a guiar a alguien, tienes una oportunidad de liderar a alguien. No necesitas que se te instituya, no necesitas que se te pase aquí, no necesitas que se diga, este es el líder de esto o de aquello. Usted es la iglesia. Acérquese, busque oportunidades de crecimiento, busque oportunidades de servir para dar a otros. Lo que le venga a la mente a hacer, comparta con nosotros. Vamos a ayudarnos a hacerlo. Porque si Dios te ha mostrado su amor, tú necesitas responder a ese llamado que Él te ha dado. Porque su amor es suficiente para que usted se motive toda la vida a vivir dando amor a otros. Tan solo con haber recibido amor, nada más. Ahora leamos el verso 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ahora, estamos leyendo este verso. Y el Señor, ¿cómo llama a su pueblo? ¿Cómo lo llama? Dice, este pueblo. En otro momento Dios dice, mi pueblo. Pero ahora está diciendo, este pueblo. Por su acción contraria a Él. Por la manera en la que están viviendo tan enajenados de lo que Dios desea y de lo que Dios quiere. Y lo que ellos están diciendo en otras palabras es, no es el tiempo de Dios para hacer esto. Todo tiene su tiempo. Aún no es el momento de reedificar la casa del Señor. No es momento todavía. Comenzamos, pero vino la oposición y ahora no es. No es un buen momento. Entonces, Dios les confronta aquí mismo en este verso y les muestra que es solo una cuestión de prioridades. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Pero, leamos por arribita un avance. Verso 3. Entonces vino la palabra del Señor una vez más por medio del profeta Ageo. 4. Le dije, ustedes me están diciendo que no es tiempo, que no tienen tiempo, que no es mi tiempo para hacer esto, ¿verdad? Verso 4. Pero, mírenlo usted, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Oh, no es tiempo para reedificar mi casa, pero sí es tiempo para que vuestras casas estén artesonadas, bonitas, enmaderadas, llenas de lujo, mientras la mía está en ruinas allí. Dice que cuando el pueblo regresó y comenzó a hacer esta obra, ellos donaron mucho dinero, donaron muchas cosas para que esta obra se llevara a cabo. Y esta obra se paró.
Es pura especulación, yo no me atrevo ni a aseverarlo, pero dicen algunos comentaristas que ¿qué se hizo con este dinero que ellos donaron? Que pudiera pensarse que lo estaban usando en esa propia casa que ellos estaban construyendo, que ellos estaban haciendo. Pero el punto que te comparto es esto. No hay tiempo de atender mis asuntos, pero los vuestros sí, les decía Dios. O más fuerte, ¿cuándo fue que ustedes separaron entre lo tuyo y lo mío? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que se te fue la fama a la cabeza y te creíste que existe tal cosa? Tuyo y mío. Para dejarte por tu cuenta para que veas cómo te cacha. ¿Por qué estimas tan poco mi presencia en medio tuyo? Es lo que está detrás de esto aquí. Y de aquí se desprende mi segunda afirmación. Solo 2 puntos hoy. Necesitas dar prioridad a su presencia en medio de tu vida, en medio de ti. Y es más que evidente que el templo no era una prioridad para este pueblo. Sus prioridades estaban confundidas, estaban trastocadas. Esto está clarísimo. Pero lo que quizás muchos no prestan la atención es la importancia que tenía el templo para el pueblo de Israel. Y escuche esto. Lo que le preocupaba a Dios no era que le construyeran o no un edificio. El tema más profundo aquí era que el templo era el lugar donde Dios manifestaba su gloria y su presencia en medio de su pueblo. Y ellos estaban diciendo, no tenemos tiempo para esto ahora. Y si usted mira en la historia, desde el Génesis, la intención de Dios morar con el hombre, usted puede ver en el huerto del Edén, el mismo huerto era el templo donde Dios allí habitaba en su presencia. Relación que el hombre por su pecado perdió con Dios. Están cautivos en Egipto. Moisés los liberta. ¿Qué hace Dios? Les da un tabernáculo en el medio del desierto. Mi presencia entre ustedes. Yo estoy interesado. Cuando Salomón construye el templo, y ahí tengo que leerlo, primer libro de Reyes 9:3, el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Esto significaba el templo, o debía significar para el pueblo de Israel, la presencia de Dios en medio de ellos. Tanto es así que cuentan los historiadores que cuando estaban fuera de la ciudad, donde quiera que estuvieran, ellos buscaban poner sus manos hacia donde ella estaba orientada, para orar, mirando allá. Esa edificación de piedra había sido convertida por Dios en su santuario. Dios los escuchaba desde allí en los tiempos de Salomón, como si ellos estuvieran en el mismo cielo. Es por eso que cuando destruyeron el templo fue tan caótico para ellos. Es más, dicen los salmos que en la cautividad ellos lloraban y decían, colgamos nuestras arpas y nuestros instrumentos en los árboles. Estoy parafraseando. Pero ellos añoraban su templo, añoraban su ciudad, porque esto significaba para ellos la presencia de Dios en medio nuestro. Por esto sufrían en la cautividad. Pero ahora han regresado, han comenzado y han caído en una frialdad tan grande que no les interesa. Por eso es tan grave esta apatía del pueblo de Israel en los días de Ageo. No tenía que ver con ladrillos, no tenía que ver con un simple edificio. Estaban teniendo en poco la gloria de Dios, estaban teniendo en poco la presencia de Dios en medio de ellos. Y es impresionante que el Dios del universo quiera tener una relación, una comunión con nosotros. Y es una verdadera tragedia que nosotros caigamos en tal apatía, que no me interese su presencia, que no me interese lo que Él ha decidido hacer.
Ellos estaban tan inmersos en su propio mundo que no tenían tiempo, no tenían recursos, no tenían energía, o decían que no lo tenían porque no era el tiempo para ocuparse en su relación con Dios. Era mucho más que un simple edificio lo que ellos no tenían tiempo de construir. Es por eso que esto que está aquí no es un templo, es un edificio que alberga el templo que somos usted y yo. Y la idea que el texto nos está dando es que ellos decían, no es el momento más oportuno, no es este el momento. Y es impresionante cómo el pecado que mora en nosotros nos mueve a convencernos de que tenemos una buena razón para desobedecer a Dios. ¿Verdad? Voy a hacer esto por esto. Y el mismo pecado que te ha convencido a ti de hacer algo que va contrario a lo que su palabra dice, contrario a lo que te está llamando a cumplir su misión en tu vida. No es el momento oportuno para yo levantarme temprano a buscar al Señor en su palabra por medio de la oración. Ahí tenemos un culto de oración los martes y jueves, 6:30 AM, lo hacemos vía Zoom. 6 personas conectadas. Y usted se puede conectar tan sencillo como a escuchar mientras va de camino al trabajo. Usted se puede conectar como lo hago yo en mi casa mientras preparo a mis loquitos para que vayan a la escuela. Y estoy pendiente allí, orando, Señor, bendícelo mientras los estoy ayudando a Laura con las cosas ahí en la casa. No es el momento oportuno para congregarme en el día del Señor. No es el momento oportuno para poner mis dones en operación en medio de la iglesia para beneficios de otros creyentes. Todas estas cosas las decimos. No es el momento oportuno para ser generoso en mis ofrendas para que la obra de Dios se siga expandiendo. Escucha esto, hermano. Dios no necesita nada tuyo. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu tiempo. Dios no te necesita a ti ni a mí. Cuando nos llama es por nuestro bien, es un privilegio que tenemos. Bájate del trono en el que te subiste, bajémonos de allí. Si Dios te ha llamado, cierra los ojos, obedécele, deja de poner excusas para tu beneficio. Y ahora hay algo más interesante aún. Esta gente que llegó del cautiverio, que hizo un viaje de kilómetros, que han ofrendado fuertemente para la reconstrucción, que llegan y ponen manos a la obra deseosos de reconstruir. Miren, ya regresar era plausible. Porque muchos se quedaron allá, cómodos. Pero ya regresar, querer regresar del cautiverio, querer levantar el templo, es algo para aplaudir. Y antes de que esta obra se detuviera por estos 17, 18 años de los que le hablé, ellos estaban totalmente comprometidos. Ellos ardían por llevar a cabo esta tarea. Ardían porque la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. En ese momento la gloria de Dios estaba por encima de sus propios intereses. Usted lee los libros relacionados con la reconstrucción y usted le ve allí preocupados por los enemigos que pueden venir, unos con el fusil velando, otros trabajando en las murallas aquí. Estaban concentrados en eso, no tenían a veces ni donde vivir y estaban en eso. Porque Dios y la gloria de Él en medio de ellos era lo más importante. Y esto es una advertencia muy seria para nosotros hoy, tan lejos de allá. Porque hoy tú puedes estar en el tercer cielo y si descuidas tu vida espiritual, tu relación con Dios, día a día terminarás apagándote, desconectado de sus deseos, de su visión para ti. ¿Cuántos eran unos leones? Coloquialmente hablando, en sus países y aquí se les olvidó todo aquello. Hay algo que les ha cautivado el corazón. Hay algo que les ha enamorado, que les ha apasionado más y han dicho, yo pongo esto a un lado.
Hay otros que simplemente lo pusieron en hold un tiempo, en espera ahí. Y después de muchos años de batallar con eso, dijeron, no era esto. Yo no vine aquí a esto. Lo logré, tengo mi casa, lo logré, tengo una cuenta con tantos ceros. Pero me doy cuenta que no vine aquí a esto. Y regresan a donde Dios les llamó, a vivir la misión que Él tiene para sus vidas mientras están en esta tierra. Y quiero terminar trazando esta línea del deseo de Dios de morar con el hombre, que era lo que estaba rechazando este pueblo al no construir el templo. Juan 2, 19 al 21. Te lo voy a leer para usted. Jesús le respondió, y estaba hablando aquí con los religiosos de la época, destruyan este templo, refiriéndose a él. Ellos pensaron que era el templo de Jerusalén. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Yo voy a resucitar. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Dice el 21. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. O sea que en una manera el templo es Cristo. Y yo no estoy diciendo que aquella gente en aquella época sabían el templo era Cristo. Para ellos era la presencia de Dios en medio de ellos. Pero cuando nosotros en nuestros días evadimos, damos la vuelta, miramos a un lado, hacia la misión que Dios tiene para nosotros con respecto a Cristo, su templo, su iglesia, su reino, estamos despreciando lo mismo que ellos. Juan 1:14, este es clásico. El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y hace muchos años aprendí yo que este habitó entre nosotros tenía que ver con algo que sonaba muy raro para mi cabeza. Es más, no sé si existe esa palabra en español. Jesús tabernaculizó, puso su tabernáculo entre nosotros. Y la idea va allá al desierto, a donde estaba el tabernáculo de Dios. Y Él dijo, cuando Cristo vino a la tierra, porque Él es el templo, Él es el tabernáculo del Dios viviente, Él es la puerta entre el hombre y Dios, Él puso allí su tabernáculo. El hombre puede venir a Él y acceder al Padre. Cristo es el templo, Cristo es la personificación de la gloria de Dios. Cristo es el lugar donde hoy podemos encontrarnos con Dios. Cristo es el templo. Ya esto despreciamos. Y como siempre digo, si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de ser un creyente, de ser un hijo de Dios, en Dios hay salvación. Para eso Cristo ha venido a morar con el hombre. Su presencia puede ser estimada por ti si no le tienes. Al reconocer tus pecados, al confesar, yo merecía la cruz, yo quiero que me salves. Pero te voy a decir más. Nosotros estamos unidos con Cristo, aquellos que hemos sido salvados por Él. Somos el templo espiritual en el cual Cristo manifiesta su gloria. Y en otra expresión, Pedro nos dice que somos piedras vivas de ese templo, del cual nosotros formamos parte. La pregunta que se impone es, ¿cómo ocuparnos nosotros de las piedras vivas que conforman ese templo que se llama iglesia? Porque este texto ha sido la excusa, y escuche,
para que una gente como nosotros, que no tenemos templo, diga, tenemos que construir un templo. Pero no es la idea, no es el pensamiento. Este texto es la excusa para que muchos prediquen por ahí, ustedes tienen que dar, ustedes tienen que traer porque tenemos que construir un templo. Pero hay algo más importante, que es a lo que Dios está llamando, y es a la construcción de su iglesia, de su pueblo. Y por último, llegará un día donde sus escogidos moraremos en cielos nuevos y tierra nueva, cuando el mundo entero será ese gran templo, ese gran santuario en el cual la iglesia glorificada estará en plena comunión con Dios. Un templo no hecho por manos de hombre. Cristo derramó su sangre en la cruz para que podamos nosotros acceder al Padre, conocer al Dios vivo y verdadero, y para volver a disfrutar una deleitosa comunión con Él. Aquella gente de la época de Ageo le decían, ¿por qué no construyen mi templo que simboliza la presencia de Dios entre ustedes? En nuestra generación podemos escuchar, ¿por qué no disfrutar de la iglesia, de mi presencia entre ustedes, de lo que soy yo? ¿Por qué lo ponen a un lado? Porque hay otras cosas que les interesan más en estos días. Vivamos la misión de Dios para nuestras vidas, amados hermanos. Por eso valdrá la pena vivir.